Hay un caballo del que todavía se habla en los ranchos del norte de Jalisco cuando cae la tarde y los hombres se juntan alrededor de una fogata. No hace falta que nadie lo nombre primero. Alguien saca el tema de las carreras. Alguien más menciona una apuesta que salió mal, y de pronto el nombre aparece solo, como si el aire lo trajera. El Colorado de Dios. Así le decían. No porque fuera religioso el hombre que lo crió, aunque algo de fe sí había en todo aquello. Le decían así porque nadie podía explicar de dónde sacaba ese animal lo que sacaba. No era el más grande, no era el más caro, no venía de un criadero famoso ni tenía un pedigrí que impresionara a los jueces de pista. Era un alazán rojizo, casi color ladrillo mojado, con una mancha blanca en la frente que parecía dibujada con dedo, y cuatro patas que cuando arrancaban hacían un sonido que los viejos describían como trueno chiquito, trueno que viene de abajo. Pero mira nomás, lo que tiene de especial esta historia no es solo que el Colorado ganara. Es lo que pasó cuando quisieron comprarlo y no pudieron. Y es lo que pasó después, cuando ya no quisieron comprarlo sino quitárselo. Eso es lo que tiene a la gente hablando todavía. Porque ese día, el Colorado hizo algo que ningún hombre ordenó, ningún jinete pidió, ningún entrenador enseñó. Algo que algunos llaman instinto y otros llaman, en voz baja, como si les diera un poco de vergüenza decirlo en voz alta, algo que llaman lealtad. Y ahí está el centro de todo esto, compadre. La contradicción que va a perseguir esta historia de principio a fin. ¿Puede un animal entender el honor? ¿Puede un caballo saber quién lo quiere de verdad y quién solo quiere usarlo? ¿O somos los hombres los que le ponemos esas palabras encima porque nos hace falta creer que algo en este mundo no tiene precio? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. ¿Qué revela realmente la noche en que intentaron robar al Colorado? Lo vamos a saber al final. Por ahora, siéntate. O si vas manejando, compadre, afloja un poco el hombro y ponle atención al camino y a esta historia al mismo tiempo, porque vale la pena. Todo empieza en un rancho que se llama La Presita del South, en las afueras de un municipio pequeño del norte de Jalisco, que no tiene aeropuerto ni carretera federal, solo terracería y orgullo. El año es 1987, aunque algunos dicen que fue antes, que fue a principios de los 80, y hay quien jura que fue en el 92. Ya sabes cómo es esto con las historias de rancho. El tiempo se dobla un poco según quien la cuenta. Pero para efectos de lo que hoy te voy a narrar, vamos a poner 1987, porque los detalles que tenemos encajan mejor con esa época. Los precios, los camiones, las radios de transistores, los billetes que todavía olían a tinta fresca de la nueva denominación. En ese rancho vivía un hombre llamado Guadalupe Rentería Macías. Todos le decían Lupe, pero en la pista le decían el señor de la Presita, con mayúsculas y con respeto. Lupe tenía 52 años en ese entonces. Era un hombre de complexión mediana, manos grandes, bigote canoso, que nunca se recortó del todo, y una manera de caminar despacio que los que no lo conocían confundían con pereza. Los que sí lo conocían sabían que esa calma era otra cosa. Era la calma del que ya vio muchas cosas y aprendió que correr no siempre te lleva más lejos. Lupe había heredado el rancho de su padre, que lo había heredado de su abuelo, que lo había comprado con años de trabajo en la minería de Guanajuato antes de moverse al norte de Jalisco buscando agua y tierra más plana. No era un rancho rico, era un rancho digno, que es diferente. Había vacas, había maíz, había una huerta pequeña de aguacate que daba lo suficiente para no pasar apuros, y había caballos. Siempre había habido caballos en la Presita del South, pero Lupe tenía algo que su padre no tuvo y que su abuelo nunca imaginó. Tenía ojo, ese ojo especial que algunos hombres desarrollan para los caballos, que no se aprende en ningún libro ni en ninguna escuela, sino que está o no está. El ojo que te dice, cuando ves a un potro de 6 meses parado en un potrero, si ese animal va a servir o no va a servir. Lupe lo tenía desde joven y lo había usado bien. Había comprado animales baratos que resultaron buenos. Había vendido a tiempo los que tenían problemas que otros no veían todavía, y había acumulado, con los años, una pequeña pero sólida reputación como criador de caballos de carrera
en el circuito de pista de rancho de la región. Ahora bien, el circuito de pista de rancho no es el hipódromo de la Ciudad de México. No hay palcos con vista al mar, ni señoras con sombrero. Es otra cosa. Es una pista de tierra apisonada, a veces con cal en las orillas y a veces sin nada, que mide entre 200 y 400 metros según el rancho donde se corra. Es una tarde, hay un caballo del que todavía se habla en los ranchos del norte, compadre. Un colorado que nunca tuvo precio, no porque nadie lo quisiera comprar, sino porque cada vez que alguien llegaba con dinero en la mano, algo pasaba, algo que la gente no supo explicar con palabras, solo con el silencio que viene después del asombro. Se llama el Colorado de Dios, aunque ese no era su nombre de pila. Ese apodo se lo ganó él solito, en una carrera que nadie olvidará, bajo un cielo que se puso raro esa tarde en Sonora. Y si hoy estás aquí, escuchando esto mientras manejas, mientras descansas, mientras el día se enfría, quédate porque te lo voy a contar todo. Desde el primer día que ese potro paró las orejas en el potrero de don Refugio Valenzuela, hasta la noche en que unos hombres llegaron a robarlo, y el Colorado hizo algo que no tiene explicación lógica, solo tiene explicación de las que se cuentan de rancho en rancho, de padre a hijo, con la voz baja y la mirada fija. Pero antes de llegar al robo, antes de llegar a la noche más oscura de esta historia, necesito que entiendas quién era este caballo y quién era el hombre que lo crió. Porque aquí el conflicto no es solo entre un colorado y unos ladrones. Aquí el conflicto es entre el dinero y el honor, entre lo que vale una bestia en el mercado y lo que vale en el corazón de un hombre. Y esa contradicción, compadre, es más vieja que los corridos mismos. ¿Qué es lo que el Colorado de Dios hizo esa noche que revela lo que realmente era? Lo vamos a descubrir al final. Por ahora, arranca el relato. Refugio Valenzuela Moreno nació en 1941 en un ejido cerca de Altar, Sonora. Tierra seca, tierra de mezquite, tierra donde el agua se cuida más que el dinero, porque el dinero va y viene, pero la sed no perdona. Su padre, don Heraclio Valenzuela, tuvo yeguas buenas toda su vida, caballos de trabajo más que de carrera, aunque de vez en cuando uno salía con sangre rápida en las venas y se ponía a ver qué tan lejos llegaba en 200 metros. Así aprendió Refugio que los caballos tienen carácter propio, que no todos los que nacen iguales corren igual, y que el ojo del criador vale más que cualquier pedigree escrito en papel. Lo aprendió mirando a su padre, callado junto a la cerca, observando cómo trotaban los potros en el potrero de tierra, buscando ese algo que no se nombra, pero se reconoce. Refugio no fue un hombre rico nunca. Mira nomás, hubo épocas en que la cosecha no alcanzó, en que tuvo que vender 2 vacas para pagar una deuda del temporal, en que sus hijos comieron frijoles más seguido de lo que él hubiera querido. Pero Refugio tenía orgullo, del bueno, del que no te deja doblar la cabeza aunque te duela la espalda. Trabajó la tierra, crió ganado menor, tuvo siempre 2 o 3 caballos para las faenas del rancho, y en las fiestas del pueblo, cuando se armaban las carreras parejeras en el camino de terracería que salía hacia el cerro, Refugio siempre tenía un caballo que poner. No siempre ganaba, pero siempre ponía. Casó con Esperanza Acosta en 1965, una mujer de Caborca con carácter de mezquite, dura por fuera y con raíz profunda por dentro. Tuvieron 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres. El mayor se llamó Heraclio, igual que el abuelo. El más chico se llamó Rosario, y ese fue el que se quedó en el rancho, el que aprendió a errar, a domar, a curar, el que heredó el ojo de Refugio para los caballos. Los otros 2 se fueron al norte, a trabajar en la pizca, a mandarse un dinero cada mes que ayudaba a que el rancho no se hundiera. Ya sabes cómo es eso, compadre. La familia se parte para que una parte aguante. En 1978, cuando Refugio tenía 37 años y empezaba a sentir que la vida le debía algo, una yegua alazana que él había cuidado desde Potranca parió un colorado que desde el primer momento fue diferente. No diferente de manera que lo notas en un papel o en una medida. Diferente de esa manera que se siente en el estómago cuando lo ves moverse. Era fino de patas, ancho de pecho, con una cabeza bien puesta
y unos ojos que miraban directo, sin susto, sin nervio, con esa calma que tienen los animales que saben lo que son. Refugio lo llamó Sangre Nueva, porque quería que ese potro fuera el comienzo de algo distinto para su rancho. Pero la gente del ejido, cuando lo vio correr por primera vez en serio, cuando lo vio agarrar el carril con una determinación que ponía los pelos de punta, empezó a decirle el Colorado. No más el Colorado, como si no necesitara más nombre. La primera carrera formal de Sangre Nueva, el Colorado, fue en la Feria de Altar en 1980, 2 años de edad, lo cual era temprano, pero Refugio sabía lo que tenía. El rival era un zaino de un rancho de Pitiquito, caballo conocido en la región, con 2 temporadas de carreras encima. La apuesta fue modesta, 5.000 pesos de los viejos, que en ese tiempo era algo, pero no era una fortuna. El Colorado ganó por cuerpo y medio, sin susto, sin drama, sin que el jinete, que era el joven Rosario, tuviera que pedirle más. Simplemente se adelantó en los últimos 50 metros como si hubiera estado guardando energía todo el camino, y cruzó. Refugio cobró esa apuesta con la cara seria, como si hubiera sabido siempre que iba a pasar. Pero cuando llegó a su casa esa noche y le contó a Esperanza lo que había visto, le temblaba un poco la voz, no de emoción, sino de esa cosa más profunda que no es exactamente alegría, sino reconocimiento. Como cuando encuentras algo que llevas mucho tiempo buscando, sin saber que lo estabas buscando. Ahí no termina, compadre, porque lo que vino después fue una escalada que Refugio no tenía en sus planes. En los siguientes 2 años, el Colorado corrió 12 veces en ferias, fiestas patronales y carreras de rancho por toda la región. Ganó 10. Las 2 que no ganó, una fue por un tropiezo en la salida, y otra porque el carril estaba en tan malas condiciones después de la lluvia que nadie corrió bien ese día. Mira nomás, 12 carreras, 10 victorias, y el rumor ya viajaba más lejos que los jinetes. Llegaba a Hermosillo el nombre del Colorado. Llegaba a Nogales. Llegaban preguntas de gente que quería correrlo, de gente que quería apostarle, y de gente que quería comprarlo. El primero en llegar con dinero serio fue un señor de Hermosillo que se llamaba Arnulfo Cisneros, hombre de negocios, dueño de una gasolinera y de unos terrenos agrícolas en el Valle del Yaqui. Cisneros llegó al rancho de Refugio en una camioneta nueva, con botas de avestruz y una camisa bordada que costaba más que lo que Refugio ganaba en un mes. Llegó acompañado de un hombre que dijo ser veterinario, aunque Refugio notó que ese veterinario miraba al Colorado más como valuador que como médico. Cisneros ofreció 300.000 pesos. En 1982, eso era una cantidad que podía cambiar la vida de una familia de rancho. Podía pagar deudas, construir un cuarto más, comprar un tractor, mandar a un hijo a estudiar. Refugio lo escuchó, le ofreció café, y le dijo que no. Cisneros pensó que era negociación. Subió a 400.000. Refugio le dijo que no de nuevo, esta vez con menos palabras. Cisneros se fue molesto, con esa molestia de hombre que no entiende por qué el dinero no alcanza para todo. En su camioneta, antes de arrancar, le dijo a Refugio que lo pensara bien, que los caballos envejecen y las ofertas no siempre se repiten. Refugio asintió con la cabeza y se quedó junto a la cerca viendo alejarse la camioneta. Después se metió al establo, acarició el lomo del Colorado y no dijo nada. Esperanza, que había escuchado todo desde la cocina, tampoco dijo nada. Esa noche comieron en silencio, pero era un silencio tranquilo. Te lo digo derecho, compadre. Refugio no era un hombre que explicaba sus decisiones, pero si le hubieras preguntado por qué no vendió, y si ese día hubiera tenido ganas de contestar, probablemente te habría dicho algo así, que ese caballo no era suyo para vender, que había algo en el Colorado que era más grande que él, que cuando lo veía correr sentía que estaba mirando algo que Dios había puesto en la tierra con un propósito, y que ese propósito no era engrosar la cuenta bancaria de un hombre de Hermosillo. Así nacen los apodos, compadre. Alguien del ejido, no se sabe exactamente quién, empezó a decir que ese Colorado era el Colorado de Dios,
que nadie lo iba a comprar porque no era de este mundo comprar lo que Dios presta. Y el apodo pegó. Pegó en los ranchos, pegó en las ferias, pegó en las cantinas donde se habla de caballos y de apuestas, y de hombres que hacen cosas que no tienen explicación racional. Pero ahí no termina, porque después de Cisneros vinieron otros. En 1983 llegó un hombre de Agua Prieta que se decía conectado con el negocio de las apuestas en la frontera. Un hombre que se llamaba Isidro Campuzano, al que todos conocían como el Güero Campuzano, porque tenía los ojos claros y la piel quemada de estar mucho tiempo en lugares donde el sol pega fuerte y el techo es de lona. El Güero llegó sin avisar, un martes, con 2 hombres detrás de él que no hablaban pero que tampoco se separaban de él más de 2 metros. Llegó con una cifra diferente, no en pesos, en dólares. $80.000 americanos, en 1983. Compadre, si estás escuchando esto mientras manejas, quiero que te imagines lo que eso significaba en ese tiempo en un rancho de Sonora. $80.000 era una cosa casi imposible de imaginar para un hombre como Refugio. Era la diferencia entre el rancho y no el rancho. Era mandar a todos sus hijos a estudiar. Era una vejez sin apuros. El Güero Campuzano no fue tan fino como Cisneros. No pidió café. No hizo mucho preámbulo. Puso los billetes sobre la mesa de madera del corredor, en fajos bien contados, y le dijo a Refugio que se los llevaba todos y le vendía el Colorado esa misma tarde. Refugio miró los billetes. Los miró un rato y dijo que no. El Güero Campuzano no se fue molesto como Cisneros. Se fue con una cara que Refugio describió después como la cara de alguien que anota algo en una libreta que no ves. Esa cara que no es enojo sino cálculo. Esa cara que dice, esto no termina aquí. Y tenía razón. Pero antes de contarte lo que pasó después, déjame llevarte de regreso al Colorado, al caballo mismo, porque en esta historia él no es solo el premio. Él es el protagonista. Para 1984, el Colorado tenía 6 años. Estaba en su mejor momento físico, como suele pasar con los caballos de carrera cuando el cuerpo ya terminó de formarse, pero el espíritu todavía tiene la energía de la juventud. Era un animal que medía 15 manos, con ese colorado encendido que casi tiraba al alazán en verano, cuando le daba el sol de frente, y que se oscurecía en invierno hasta parecer caoba. Tenía una cicatriz pequeña en el corvejón derecho, de cuando de potranco se enredó en un alambre de púas, pero esa cicatriz nunca le afectó el paso. Rosario, el hijo menor de Refugio, lo montaba desde los 16 años, y ya a sus 21 le entendía cada movimiento. Sabía cuando el Colorado quería correr y cuando no. Sabía cuando tenía algo que decir con el cuerpo. Y el Colorado, por su lado, había desarrollado con Rosario esa confianza que los animales dan rara vez y que, cuando la dan, es para siempre. Había una cosa particular en el Colorado que la gente comentaba mucho. En la salida, en ese momento antes de que se abriera el portón o se levantara el mecate, el Colorado se quedaba completamente quieto. No pateaba, no movía la cabeza, no mostraba el nerviosismo que tienen casi todos los caballos de carrera en ese instante. Se quedaba quieto con las orejas paradas y los ojos fijos en el carril, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Rosario decía que en ese silencio el Colorado calculaba. Los viejos del rancho decían que en ese silencio rezaba. Los competidores decían que era desconcertante, porque un caballo quieto antes de una carrera se siente más peligroso que uno nervioso. En la primavera de 1984, se organizó en el municipio de Trincheras la carrera más grande que había visto esa región en años, una carrera de 400 metros, que ya era distancia considerable para los estándares de las carreras parejeras locales, entre el Colorado de Dios y un caballo de Sonora, que venía de ganar en Hermosillo y en Ciudad Obregón. El rival se llamaba Viento del Norte, un oscuro retinto de 5 años que era propiedad de una sociedad de ganaderos de Cajeme. Viento del Norte tenía pedigree documentado, veterinario de planta, entrenamiento formal. Era el caballo del sistema, si se puede decir así, el caballo de la gente con dinero, con conexiones, con papeles. El Colorado era el caballo del rancho, del ejido,
del hombre que no había querido venderlo. Las apuestas llegaron de todos lados. Refugio apostó lo que tenía, que no era mucho, pero era todo. Los hombres del ejido apostaron también, cada quien lo suyo, con esa fe que tienen los pobres cuando creen en algo de verdad, que no es fe ciega sino fe ganada con los ojos abiertos. Del otro lado, la Sociedad de Ganaderos de Cajeme apostó cifras que Refugio ni quiso calcular. El Güero Campuzano apareció también ese día en trincheras, lo cual no era casualidad, apostando por Viento del Norte, mirando a Refugio con esa misma cara de cálculo que había dejado en el corredor del rancho meses atrás. La carrera fue en la tarde, cuando el sol empezaba a bajar pero todavía pegaba. El carril era tierra apisonada, recto, bien marcado. Había quizás 400 personas viendo, que para un rancho de Sonora en 1984 era una multitud. Olía a polvo, a fritanga, a cerveza, a cuero de silla y a nervios. Rosario montó al Colorado con la misma calma de siempre, ajustó los estribos, le habló al oído algo que nadie escuchó, y se acomodó. Y entonces el Colorado se quedó quieto. Ese silencio suyo antes del portón, esas orejas paradas, esos ojos en el carril. El portón se abrió. Nadie vio venir lo que pasó en los primeros 100 metros. Viento del Norte arrancó más rápido, como suele pasar con los caballos de entrenamiento formal que tienen la salida muy trabajada. En los primeros 100 metros llevaba una cabeza de ventaja. En los 200, media cabeza. En los 300, estaban parejos. Y en los últimos 100 metros, el Colorado de Dios hizo esa cosa que había hecho ya muchas veces, pero que nunca dejaba de sorprender. Aceleró. No salió disparado. No hizo un movimiento brusco. Simplemente aceleró, con una determinación tranquila, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento, y cruzó la meta con un cuerpo de ventaja sobre Viento del Norte. El ruido que hizo esa multitud de 400 personas se escuchó, dicen, hasta el ejido de al lado. Refugio no gritó, respiró, cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, Rosario ya venía de regreso en el Colorado, con la cara partida en una sonrisa que no cabía, y Refugio supo que lo que tenía no era un caballo, era algo más grande. Pero ahí no termina, compadre, y lo que viene es lo más pesado de esta historia. El Güero Campuzano perdió mucho dinero ese día en trincheras. No fue el único, pero fue el que más había apostado contra el Colorado, y fue el que menos lo tomó con calma. Los ganaderos de Cajeme se fueron con la cabeza fría, reconociendo que su caballo había perdido, y ya. Eso es el deporte. Se gana y se pierde. Pero el Güero Campuzano se fue ese día con esa cara otra vez, la cara del que anota en la libreta, y esta vez todos los que lo conocían sabían lo que eso significaba. Significaba que iba a hacer algo. No pasaron 3 meses. Era octubre de 1984, una noche sin luna, de esas noches de Sonora que son negras de verdad, donde el cielo tiene estrellas pero no alcanza para alumbrar el suelo. Refugio y Esperanza dormían. Rosario dormía en el cuarto junto al establo, como tenía costumbre cuando sentía que algo andaba raro, aunque esa noche en particular no había tenido un motivo concreto para quedarse, lo cual después consideró una señal de algo que no sabía nombrar. Los perros del rancho, que normalmente ladraban ante cualquier movimiento extraño, esa noche no ladraron sino hasta tarde, como si algo los hubiera calmado primero. Llegaron 3 hombres, a pie, sin camioneta visible, lo que significaba que habían dejado el vehículo en el camino de tierra de más afuera para no hacer ruido. Traían cuerdas, traían un bozal de los que se usan para transportar caballos sin que hagan escándalo, y traían conocimiento del rancho, lo que indicaba que alguien había estado ahí antes mirando, tomando nota, aprendiendo dónde dormía el Colorado, cómo era el candado del establo, cuántos perros había y dónde estaban amarrados. Todo eso lo reconstruyeron después. En ese momento, lo que pasó fue esto. El primer hombre entró al establo. Tenía experiencia con caballos, eso era claro, porque no hizo movimientos bruscos, no prendió una lámpara de golpe, se metió despacio,
esperando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. El Colorado estaba en su cajón, de pie, como suelen estar los caballos cuando descansan sin dormir profundo. El hombre se acercó con el bozal en la mano, y entonces el Colorado hizo algo. No relinchó, no pateó, no se revolvió. Hizo algo que ese hombre no esperaba y que no supo explicar bien cuando después, mucho después, le contaron la historia a quienes quisieron escucharla. El Colorado se giró hacia él en la oscuridad y lo miró. Solo eso, lo miró. Pero la manera en que lo miró hizo que ese hombre se detuviera, que soltara el bozal, que diera un paso atrás, y luego otro, y que saliera del establo sin haber tocado al caballo. Afuera, sus compañeros le preguntaron qué había pasado. El hombre dijo que no podía entrar, que el caballo lo había mirado de una manera que le había paralizado las manos, que no era miedo exactamente, que era otra cosa, como cuando te quedas quieto no porque no puedas moverte, sino porque algo dentro de ti te dice que no debes. Los otros dos no le creyeron, o no quisieron creerle, y decidieron que iban a entrar ellos. Pero en ese momento, los perros del rancho empezaron a ladrar, todos juntos, con esa urgencia que tienen cuando saben que algo está muy mal. Rosario se despertó, prendió una lámpara, abrió la puerta del cuarto junto al establo con una escopeta en la mano. Los tres hombres corrieron. Rosario salió al patio, los vio desaparecer en la oscuridad, gritó para despertar a su padre. Refugio salió. Revisaron el establo. El Colorado estaba ahí, de pie, tranquilo, con esa calma suya de siempre. Rosario le alumbró la cara con la lámpara y el Colorado lo miró con esos ojos directos que tenía, sin miedo, sin alteración, como si nada extraordinario hubiera pasado, o como si lo extraordinario fuera cosa normal para él. En el suelo del establo encontraron el bozal que el hombre había soltado. Refugio lo recogió, lo miró, lo puso en la pared como si fuera un trofeo, y no dijo nada. Esperanza, que había llegado al establo detrás de él envuelta en su rebozo, sí dijo algo. Dijo, ya ves. Y no necesitó decir más. Si andas chambeando mientras escuchas esto, compadre, quiero que te pares un momento en lo que acabo de contar. Porque lo que pasó esa noche en el establo de Refugio Valenzuela en Altar, Sonora, no tiene una sola explicación. Tiene varias. Y ninguna la descarta del todo. La explicación práctica es que ese hombre tuvo miedo, que en la oscuridad el caballo lo sorprendió y el instinto lo hizo retroceder. Eso pasa. Los caballos en la oscuridad pueden ser intimidantes para quien no está acostumbrado, y un ladrón de caballos, no necesariamente, es un hombre que conoce bien los animales. La explicación que le daba Rosario, el hijo que había pasado años con el Colorado, era diferente. Rosario decía que ese caballo tenía algo que él nunca supo nombrar bien, una manera de mirar que te hacía sentir que te conocía, que sabía lo que ibas a hacer antes de que lo hicieras. No sobrenatural, decía, sino más bien como si tuviera una inteligencia que los otros caballos no tenían, una conciencia del momento más completa, y que esa noche, en la oscuridad, eso fue suficiente para detener a un hombre. La explicación que le daban los viejos del rancho, la que viajó de boca en boca y se convirtió en la leyenda, era la más simple y la más poderosa, que el Colorado de Dios no era robable porque estaba protegido, que a ese caballo lo cuidaba algo más grande que los perros y las escopetas y los candados, que Dios, en su forma de hacer las cosas que los hombres no siempre entienden, había decidido que ese Colorado se quedaba donde estaba. Nadie va a poder decirte cuál de las tres es la verdad. Quizás las tres tienen algo de cierto, quizás ninguna. Pero lo que sí es cierto, lo que está en la historia como dato duro, es que esa noche nadie robó al Colorado de Dios, que el bozal quedó en el piso del establo, y que el caballo amaneció tranquilo, comiendo su alfalfa, sin una sola marca en el cuerpo. Ahora bien, nadie vio venir lo que pasó con el Güero Campuzano después de eso, porque cuando llegó la noticia de que el intento de robo había fallado, y la noticia llegó rápido porque en los ranchos las noticias viajan más rápido que las camionetas, algo cambió en la región. No fue un cambio brusco, fue un cambio de temperatura, como cuando el aire empieza a oler diferente antes de la lluvia. La gente que conocía al Güero Campuzano
Empezó a tomar distancia. Los socios que tenía en el negocio de las apuestas de la frontera empezaron a mirarle con una incomodidad que él no entendió al principio, porque en ese mundo de carreras y apuestas y ranchos del norte hay cosas que se aceptan y cosas que no. Apostar fuerte se acepta, perder con elegancia se respeta, intentar robar el caballo de un hombre de rancho que no te hizo nada, que simplemente no quiso venderte lo que era suyo, eso no se acepta. Eso es cruzar una línea. El Güero Campuzano nunca reconoció haber mandado a esos hombres. Nunca lo dijo de frente. Pero tampoco nadie le preguntó de frente, porque en ese mundo las cosas no siempre se dicen, se saben. Y lo que se sabía era suficiente para que el Güero Campuzano fuera perdiendo terreno poco a poco. Negocios que se le cerraron. Carreras donde ya no lo invitaban. Una soledad que fue llegando despacio, con la misma calma con que el Colorado de Dios aceleraba en los últimos 100 metros de una carrera. Refugio nunca habló de él en público, nunca lo nombró en una carrera, nunca dio una declaración, nunca buscó confrontación. Lo ignoró con la misma dignidad con que había rechazado su dinero. Y eso, en cierta manera, fue la peor respuesta que podía darle. Hay una copla que empezó a correr por los ranchos de Sonora por esos años. Nadie sabe bien quién la inventó, pero la canta la gente de vez en cuando se habla del Colorado. No lo pudo comprar el dinero, no lo pudo robar la codicia. El que tiene a Dios de delantero no necesita de más guardia en la orilla. 4 líneas nomás, simples, pero que dicen lo que la gente sentía sobre esa historia. Después de la noche del intento de robo, la vida del Colorado de Dios continuó, pero con una dimensión nueva. Ya no era solo un caballo rápido, era un símbolo. Y los símbolos tienen un peso que los animales reales no pueden cargar para siempre. Refugio lo sabía. Empezó a ser más cuidadoso con las carreras que aceptaba. No cualquier invitación, no cualquier carril. Consultaba con Rosario, evaluaban al rival, consideraban las condiciones. No tenían miedo de perder, porque el Colorado había perdido antes y perdería después. Era un animal, no una máquina. Pero sí tenían cuidado de en qué contexto corrían, porque ya había gente que llegaba con la intención de humillar al símbolo, no solo de ganar una carrera, y esa diferencia de intención cambia lo que está en juego. En 1985, Refugio recibió una invitación para correr en Hermosillo, en un hipódromo que se usaba para carreras de cuarto de milla, con cierto nivel de formalidad. No era el circuito grande, pero era más organizado que las ferias de rancho. La invitación venía de parte de una familia de ganaderos que querían ver si el Colorado podía competir fuera de su contexto habitual, lejos del carril de tierra donde todo el mundo lo conocía. Refugio lo pensó semanas. Consultó con Esperanza, que le dijo que si él sentía que debía ir, que fuera, pero que no se dejara llevar por el orgullo. Consultó con Rosario, que dijo que el Colorado estaba bien, que podía correr, y consultó, a su manera, con el Colorado mismo. Lo sacó al potrero una mañana, lo soltó y lo vio correr libre por un rato. El Colorado galopó, paró, trotó, giró, volvió hacia donde estaba Refugio y se quedó parado frente a él mirándolo. Refugio puso la mano en su frente y sintió ese calor vivo que tienen los caballos buenos, y dijo: «Bueno, fueron a Hermosillo. Lo peor fue que en Hermosillo las cosas no empezaron bien. El hipódromo tenía un ambiente diferente al de los ranchos. Más frío, más de negocio, menos de fiesta. La gente no era la gente del ejido que conocía al Colorado de años. Era gente de ciudad, apostadores profesionales, dueños de caballos con entrenadores pagados, hombres con binoculares y libretas de apuntes. Para ellos el Colorado era una curiosidad, un caballo de rancho que había ganado algunas carreras en el monte y que alguien se había tomado la molestia de traer a la ciudad. El rival era un alazán de 4 años llamado Relámpago del Yaqui, con pedigree registrado y 3 victorias consecutivas en ese mismo hipódromo. Un caballo hermoso, hay que decirlo, bien cuidado, bien entrenado, con un equipo de personas a su alrededor que sabían lo que hacían. Las apuestas estaban 3-1 contra el Colorado. Rosario dijo que cuando montó al Colorado en ese hipódromo, notó algo diferente en él. No nerviosismo,
sino atención. El Colorado olía el lugar, miraba el carril, escuchaba los ruidos que no conocía. Era como un hombre inteligente en un lugar nuevo. Tomando datos, la carrera fue 350 metros, y el Colorado de Dios ganó por nariz. Por nariz no más, no con la comodidad de otras veces, pero ganó. Esa victoria en Hermosillo fue la que terminó de construir la leyenda, porque ya no era solo el caballo que ganaba en su territorio. Era el caballo que iba a terreno extraño y ganaba también. Era el caballo que no podías comprar, que no pudieron robar, y que no podías vencer ni siquiera con las ventajas del sistema. Ese día en Hermosillo, la gente que había apostado 3-1 contra él, tuvo que pagar. Y mientras pagaba, mientras los billetes cambiaban de mano en las ventanillas y en los pasillos del hipódromo, alguien que había visto todo desde una tribuna dijo algo que llegó después a Refugio por terceras personas. Dijo que ese Colorado no corría con las patas, que corría con algo más. Refugio sonrió cuando le contaron eso. Fue una de las pocas veces que lo vieron sonreír en público. De regreso a Altar, Refugio empezó a pensar en el futuro del Colorado. El caballo tenía 7 años. En las carreras de cuarto de milla y carrera parejera, los caballos tienen su mejor etapa entre los 3 y los 8 años. A veces hasta los 10, si son muy buenos y están muy bien cuidados. Así que todavía había tiempo. Pero Refugio era un hombre que pensaba hacia adelante y empezaba a considerar que el Colorado tenía valor más allá de las carreras, que podía ser semental, que sus hijos podrían heredar algo de esa sangre rápida. Pero ahí, en ese plan tranquilo, en esa proyección de futuro que Refugio hacía en las noches, llegó la complicación que no esperaba. Rosario, el hijo, el jinete, el que conocía al Colorado mejor que nadie, recibió una oferta de trabajo, una oferta para ir a un rancho en Chihuahua como caballerizo mayor, a cargo de una caballada de caballos de carrera, con sueldo fijo y casa para vivir. Era una oportunidad real para un joven de 24 años que no tenía más patrimonio que su conocimiento de los caballos y su historia con el Colorado. Rosario le dijo a su padre que no sabía qué hacer, que no quería irse, que no podía imaginarse lejos del Colorado, pero que tampoco podía quedarse para siempre viviendo de lo que el rancho daba, que quería su propio futuro, su propia familia. Refugio lo escuchó todo, y luego le dijo algo que Rosario recordaría el resto de su vida, algo que Rosario contó muchos años después cuando ya era un hombre entrado en canas y hablaba del Colorado con esa mezcla de amor y nostalgia que tiene la gente que perdió algo que no tenía precio. Le dijo: «El Colorado te va a extrañar, pero el Colorado ya corrió sus carreras contigo. Tú tienes las tuyas por delante». Rosario se fue a Chihuahua, y Refugio se quedó solo con el Colorado. No completamente solo, claro. Tenía a Esperanza, tenía a los jornaleros del rancho, tenía vecinos que le ayudaban. Pero la relación entre el Colorado y Rosario era algo que no se reemplaza. Un caballo no le tiene el mismo afecto a dos jinetes distintos. Puede respetar a un jinete nuevo, puede trabajar con él, puede incluso llevárselo bien. Pero el vínculo que tenía con Rosario era uno solo. Y cuando Rosario se fue, algo en el Colorado cambió. No fue dramático, fue sutil. Lo que cambió fue esa energía última en los finales de carrera, esa aceleración tranquila de los últimos 100 metros. Con el nuevo jinete, un joven del ejido que se llamaba Claudio, el Colorado seguía siendo rápido, pero ya no tenía ese momento de comunicación silenciosa que tenía con Rosario. Ya no era lo mismo. Refugio lo notó, y tuvo que decidir si seguía corriendo al Colorado o si lo retiraba. Lo peor fue que en ese momento de duda llegó una oferta que era diferente a todas las anteriores. No llegó de un hombre rico que quería el caballo para presumirlo. No llegó de un apostador que quería usarlo para ganar dinero. Llegó de una familia de Sonora que había perdido a su padre recientemente, un hombre que había sido conocido en la región, que había sido amigo de Refugio en la juventud y que había muerto de enfermedad, dejando a su familia en apuros. La viuda de ese hombre le mandó a pedir a Refugio que le vendiera el Colorado. No por capricho, porque tenían deudas que no podían pagar y porque habían escuchado las historias del caballo y sabían que valía mucho.
Eso sí lo pensó Refugio más tiempo. Eso sí le quitó el sueño. Porque aquí ya no era el orgullo contra el dinero. Aquí era la lealtad hacia el caballo contra la solidaridad hacia la familia de un amigo. Y esas son las decisiones que de verdad pesan, compadre. No las fáciles, las difíciles. Tardó 2 semanas en decidir. Durante esas 2 semanas, Esperanza no le preguntó nada. Rosario llamó desde Chihuahua. Refugio le contó la situación. Y Rosario tampoco le dio consejo porque sabía que esa decisión era de su padre. Y su padre era el único que podía tomarla. Lo que hizo Refugio al final no fue vender ni no vender. Fue algo diferente. Fue al rancho de la viuda de su amigo. Habló con ella. Escuchó cuánto debían y a quién. Y luego, sin que nadie se lo pidiera, sin que hubiera un trato formal, comenzó a ayudar. Mandó a la viuda parte de las ganancias de las próximas 2 carreras del Colorado. Habló con el hombre que les cobraba la deuda más urgente y negoció un plazo más largo. No vendió el caballo, pero tampoco se quedó cruzado de brazos viendo sufrir a la familia de un amigo. La viuda le mandó decir, por medio de su hijo mayor, que no era necesario, que ella no le había pedido eso. Refugio le mandó decir que lo sabía. Y eso fue todo. Hay cosas en la vida de los hombres de rancho que no se explican con lógica de ciudad, compadre. Hay una manera de entender la obligación y la lealtad y la deuda moral que no tiene que ver con contratos ni con acuerdos escritos. Tiene que ver con quién eres cuando nadie te está mirando. Refugio Valenzuela era de esa clase de hombres, y el Colorado de Dios era de esa clase de caballos, y quizás por eso se habían encontrado. Para 1987, el Colorado tenía 9 años. Ya no corría tan seguido. Refugio lo había bajado a 4 o 5 carreras al año, las que valían, las que tenían sentido. El cuerpo del caballo seguía bien. Refugio tenía al veterinario de altar, revisándolo regularmente. Pero la edad es la edad, y los tendones no son eternos, y los huesos acusan el tiempo. Claudio, el jinete nuevo, había aprendido bien. Había desarrollado una relación propia con el Colorado, no igual a la de Rosario, pero sí real, sí honesta. Y el Colorado había aceptado eso a su manera, con esa dignidad que tenía. En la primavera de 1987, en una carrera en Caborca, el Colorado ganó su última carrera grande. 300 metros, rival de Baja California que había llegado con mucha publicidad, y se fue en silencio. Fue una victoria limpia, sin drama, con esa manera suya de adelantarse en el final que ya era su firma. Claudio desmontó, le palmoteó el cuello al Colorado, y la gente que estaba en las gradas aplaudió de una manera que no era solo por la carrera. Era por todo lo que ese caballo representaba. Era por los años, por las historias, por el bozal en el piso del establo, por el dinero que no lo compró, por el hombre de agua prieta que se fue con la cara de la libreta. Refugio ese día estaba sentado en una silla plegable junto al carril, con el sombrero en la cabeza y los brazos cruzados, y cuando el Colorado cruzó la meta, Refugio cerró los ojos un momento y luego los abrió y dijo, muy quedo, casi para él solo. Ya, Colorado, ya. Como si le estuviera dando permiso de descansar. Y ese año fue el último que el Colorado corrió en serio. No hubo una decisión anunciada. No hubo una ceremonia. Simplemente dejó de haber más carreras. El Colorado pasó sus días siguientes en el potrero del rancho, comiendo alfalfa, tomando el sol de Sonora, siendo visitado de vez en cuando por gente que venía expresamente a verlo, como se visita un lugar que tiene algo especial, un árbol muy viejo, una capilla pequeña, una piedra que la gente toca porque dice que da suerte. Rosario volvió de Chihuahua en 1989. Había formado familia allá. Tenía 2 hijos, pero decidió regresar a Sonora, al rancho de su padre, porque el norte lo llamaba, y porque quería que sus hijos crecieran en la tierra donde él había aprendido lo que sabía. Cuando llegó al rancho, lo primero que hizo fue ir al potrero a ver al Colorado. El caballo tenía 11 años. Y entonces pasó lo que cambió todo, o más bien, lo que completó todo. Rosario entró al potrero. El Colorado estaba pastando en un extremo.
Rosario caminó hacia él despacio, sin hacer ruido, como cuando era joven, y llegaba al establo en la madrugada a revisarlo. El Colorado levantó la cabeza, y cuando vio a Rosario, lo que hizo fue algo que Rosario nunca olvidó, y que le contó a sus hijos y sus nietos. Caminó hacia él. Despacio, con ese paso firme y elegante que tenía, cruzó el potrero, y llegó hasta donde estaba Rosario, y puso el hocico en el hombro de él. Solo eso, el hocico en el hombro. Rosario le puso la mano en el cuello, y no dijo nada. Y el Colorado tampoco dijo nada, porque los caballos no hablan. Pero ese silencio entre los dos era el silencio de los que se conocen bien y no necesitan explicaciones. El silencio de los que estuvieron en todas las carreras juntos, en el portón antes de que se abriera, en los últimos 100 metros cuando todo se decide. El silencio de la confianza. Refugio los vio desde la cerca, y tampoco dijo nada. Hay un verso que circuló por los ranchos de esa región después de que Rosario volvió, otro de esos versos sin autor conocido, que la gente canta cuando quiere decir algo que las palabras normales no alcanzan. Volvió el jinete al potrero y el Colorado lo esperaba, no en la meta ni el carril, sino donde el alma descansa. Simple, pero exacto. El Colorado de Dios vivió hasta 1993. Murió en el rancho de Refugio, en el potrero de tierra seca y mezquite donde había nacido y donde había corrido de potranco. Murió sin dramas, de vejez, con 15 años encima, que para un caballo que había corrido como él había corrido, era una vida larga y completa. Refugio lo enterró en el rancho, en un rincón del potrero que él eligió, y puso una piedra con el nombre grabado a mano. No Sangre Nueva, que era el nombre del papel. El Colorado de Dios, que era el nombre de la gente. Esperanza plantó un mezquite junto a la piedra. El mezquite está ahí todavía, o eso dice la gente que conoce el rancho. Creció grande, como crecen los mezquites en Sonora cuando tienen raíces profundas. Refugio murió en 2001. Rosario heredó el rancho y siguió criando caballos, nunca tan buenos como el Colorado, como él mismo reconocía sin pena, porque algunos animales son irrepetibles y pretender repetirlos es no haberlos entendido. Pero de vez en cuando salía un potro que tenía algo, ese algo que no se nombra, y Rosario lo miraba desde la cerca con los brazos cruzados y pensaba en el Colorado y en su padre y en las tardes de Sonora cuando el polvo se levantaba en el carril y el silencio antes del portón era el silencio más grande del mundo. Eso es lo que revela esta historia, compadre. Lo que el Colorado de Dios hizo esa noche en el establo no fue un milagro en el sentido de las películas. Fue algo más real y más misterioso al mismo tiempo. Fue el acto de un animal que tenía una relación tan profunda con el lugar donde vivía, con el hombre que lo crió, con el espíritu que lo habitaba, que ningún extraño pudo entrarse en ese círculo. No el dinero de Cisneros, no los dólares del güero campuzano, no los hombres con el bozal en la oscuridad. Nada de eso pudo con algo tan simple y tan indestructible como la lealtad entre un hombre y su caballo. Y eso, en los tiempos en que vivimos, compadre, en que todo tiene precio y todo se vende y todo se compra, eso es lo más parecido a un milagro que puedo contarte. Ponte cómodo si todavía estás escuchando, porque lo que acabas de oír es una de esas historias que no se acaban cuando termina el relato. Se quedan en algún lugar de adentro, como se queda el olor a tierra mojada después de la lluvia, o el ruido de herradura en carril de tierra cuando ya pasó el caballo y todavía lo estás escuchando. El Colorado de Dios nació en Sonora, corrió en Sonora, murió en Sonora, no ganó en un hipódromo famoso, no tiene un trofeo en una vitrina, no está registrado en ningún libro oficial de caballos destacados, pero está en la memoria de la gente que lo vio, en los versos sin autor que viajan de rancho en rancho, en las historias que los viejos cuentan a los jóvenes cuando se habla de lo que vale de verdad un animal y lo que vale de verdad un hombre. Eso es el corrido, compadre. No la canción nomás. El corrido es la historia que se niega a morir, aunque no la escriban en ningún lado. La historia que vive en la voz de quien la cuenta, y en el oído de quien la escucha, y en el silencio de quien la entiende de verdad. Gracias por estar aquí.
Gracias por escuchar hasta el final. Si todavía vas manejando, o si ya llegaste y te quedaste en el carro escuchando, eso lo agradezco doble. Aquí vamos a seguir contando estas historias, estas leyendas de caballos y hombres y ranchos del norte, que son el alma de México. Si quieres saber sobre otro corrido, sobre otro caballo que dejó huella, dímelo en los comentarios. Escribe el nombre del caballo, o el corrido que quieres que cuente, y yo lo investigo y lo traigo aquí, con el mismo respeto y la misma ganas con que te conté hoy al Colorado de Dios. Hasta la próxima, compadre. Esta historia es una reconstrucción narrativa inspirada en la tradición oral de los corridos de caballos, en la cultura de las carreras parejeras del norte de México y en personajes y situaciones que, aunque verosímiles y consistentes con esa cultura, son en su mayoría ficticios o compuestos de múltiples fuentes populares. No representa una verdad histórica verificada ni una crónica periodística. Los nombres, lugares y hechos específicos son creación narrativa para entretenimiento y preservación cultural. Cualquier imagen o material visual que acompañe este contenido puede ser ilustrativo y no necesariamente corresponde a personas o animales reales.